Nosotros vivimos en una época de mucha emotividad, especialmente de emotividad colectiva. La exposición a las redes sociales y la explosión de las redes sociales ha logrado que las personas manifiesten gran emoción, ya sea positiva o negativa, por eventos muy particulares. Pero el fervor tarda lo que tarda la tendencia en las redes sociales. El abuso y el asesinato de una niña, un anciano que es echado de un restaurante, un hombre que es escogido como presidente, un jugador de fútbol que anota en el último minuto en un partido importante de la Copa del Mundo. Todos estos eventos hicieron que la emoción de las multitudes subiera como un Alka-Seltzer, pero que bajara con la misma rapidez. Pero en realidad esto no es nuevo, no es un fenómeno reciente. El fervor colectivo siempre ha existido y en la mayoría de los casos, si es emocional, nunca conducirá a nada. Pero si es real, si el fervor colectivo es real, motivado por un verdadero sentir, seguro llevará a cosas importantes para la historia. Más o menos de eso vamos a hablar en la mañana de hoy, de la reacción de muchas personas a la aparición de Jesús en las puertas de la ciudad religiosa más importante de Palestina, Jerusalén, justo al inicio del final de la Pascua. Nosotros hemos llegado hasta este punto, es la última semana de vida del Señor Jesús, según el Evangelio de Marcos, y ha sido un emocionante recorrido por los lugares que el Señor anduvo. Pero también ha sido un emocionante recorrido por los hechos que comprueban que sin duda Él es lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Y tal como lo mencionamos la semana pasada, el centro del mensaje de este evangelio es que Jesús es el Hijo del Hombre que vino para ser servido, que no vino, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos visto a Jesús sirviendo a los necesitados, sanando a los enfermos, perdonando los pecados, dando vista a los ciegos. Algunos creen en Él y otros simplemente lo rechazan. Ahora veremos a este Hijo de Dios llegando a la cúspide de su servicio, dando su vida en rescate por los que Él vino a salvar. Si ustedes prefieren dividir el Evangelio de Marcos en dos grandes secciones, del capítulo 1 al capítulo 10 es el Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino para servir. Y del capítulo 11 hasta el capítulo 15 es el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Esa es una manera muy práctica de nosotros dividir el Evangelio de Marcos para su estudio. Así que estamos ya en las puertas de esta etapa final del ministerio del Señor Jesucristo. Desde que Él terminó su ministerio en la región de Perea, donde había estado apenas unos capítulos antes, Jesús inició su descenso a Jerusalén. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Descendiendo a Jerusalén, se encontró con un ciego en Jericó llamado Bartimeo. Él le devuelve la vista a ese ciego que le reconoció como el Mesías. Y ahora estamos en la segunda parada técnica de ese recorrido hacia Jerusalén. Esta segunda parada está registrada en unos lugares específicos que vamos ahora a mirar en detalle. Pero es bien importante que tengamos esto presente porque esta es la primera vez que Jesús va a entrar en su vida adulta a Jerusalén. Es la primera vez que Jesús va a entrar en su vida adulta a Jerusalén. Y es un hito, es un detalle bien importante. Hay varias cosas que están por suceder. Dije, este es el inicio de la semana final de su ministerio, que se desarrollará de los capítulos 11 al 15 y que concluye con el capítulo 16 en la resurrección y la gran comisión. Así que vamos a ver entonces los detalles de la entrada de Jesús a Jerusalén a la luz de nuestros acostumbrados tres encabezados. El primero de ellos, los preparativos para la entrada triunfal, versículos del 1 al 3. El segundo, el discernimiento de unos desconocidos por la entrada triunfal, versículos 4 y 5. Y el tercer encabezado, el clamor superficial de una multitud por la entrada triunfal, versículos 6 al 11.
Voy a repetir los encabezados. Primer encabezado, los preparativos para la entrada triunfal, versículos 1 al 3. Segundo, el discernimiento de unos desconocidos por la entrada triunfal, versículos 4 y 5. Y tercero, el clamor superficial de una multitud por la entrada triunfal, versículos del 6 al 11. Veamos nuestro texto en nuestro primer encabezado, los preparativos para la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Vamos a hacer un ejercicio y es ubicarnos en esta historia, geográficamente hablando. Necesitamos saber dónde es que estamos. Jesús viene caminando seguido de una gran multitud. Recuerden ustedes, la Pascua está a punto de celebrarse y toda la gente judía que vivía en otras ciudades hacía peregrinaje hacia esa ciudad en esa fecha específicamente. Así que Jesús viene en medio de una de esas peregrinaciones que viene precisamente de esa región de Perea. Así que hay una gran multitud que está acompañando al Señor Jesucristo. Y Él se detiene muy cerca de Jerusalén. Muy cerca, en una ciudad llamada Betfagé. Era una ciudad que estaba ubicada más o menos a 1 kilómetro de distancia, pero hacia arriba de Jerusalén. Y también muy cerca de Betania, que ustedes sabrán, esa era una ciudad fue una ciudad en la que Jesús estuvo mucho tiempo porque allí vivían sus amigos Marta, María y Lázaro. Para que ustedes tengan una idea, lo que hacía Jesús o lo que hizo Jesús durante toda su semana final era que Él se iba a dormir donde estaban Marta, María y Lázaro, iba a Jerusalén, estaba todo el día y regresaba por la noche. Y eso lo hizo durante todos los días hasta que fue apresado para ser llevado a la cruz. Así que Jesús estaba relativamente cerca, estaba ubicado muy cerca de Jerusalén. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen la escena, ¿verdad? Jesús se detiene a lo lejos y desde arriba se ve la gran ciudad de Jerusalén, a 1 kilómetro. Allá, a lo lejos se ve mi pueblo natal, ¿verdad? Allí está, la gran ciudad de Jerusalén, imponente. Una gran cantidad de personas acercándose y es allí donde se desarrolla nuestro relato. Es allí donde se desarrolla nuestro relato. Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar algo. Nuestro texto dice que ellos fueron a buscar un pollino. Para los que no son entrenados en el español clásico, un pollino es un burro chiquito. Sí, es un burro que nadie ha montado, una cría de asno que nadie ha montado todavía. El Señor dice, vayan a sus discípulos y traigan un pollino que está en tal parte. Allí está amarrado y si alguien les pregunta, hey, ¿por qué están desamarrando ese pollino? Ustedes van a responder, el Señor lo necesita. No hay forma que Jesús haya adquirido este conocimiento antes, ¿verdad? No hay ningún arreglo con el dueño del pollino. Así que Él está haciendo uso de su omnisciencia, ¿verdad? Del atributo divino de saberlo todo para dirigir a los discípulos a esa misión. Así que les encarga, de nuevo, que cuando ellos pregunten por qué están desatando el pollino, ellos respondan, el Señor lo necesita. Ahora, las palabras del Señor aquí es una referencia a Jesús como Dios, pero también como el dueño y Señor de todas las cosas. Este pasaje es una referencia importantísima del Antiguo Testamento en una profecía de Zacarías, quien dijo acerca del Mesías en el capítulo 9, versículo 9. Escuchen lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento y de este episodio en particular. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo había dicho el profeta Zacarías en una referencia directa a la manera en que el rey, el Mesías, entraría a Jerusalén. Así que esto no está pasando por una casualidad. Esto no es un evento aislado. Esto es un evento que está relacionado estrechamente, muy estrechamente, con la certificación de que Jesús ciertamente es el Mesías.
es la primera vez que vemos a Jesús explícitamente presentándose a sí mismo como el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, al menos en este evangelio, lo que hace que este texto sea particularmente significativo. Jesús quería que en Jerusalén supieran que el día indicado había llegado, que el Mesías ya estaba en la puerta. Un ciego, Bartimeo, apenas unos cuantos kilómetros atrás ya lo había reconocido. ¿Se acuerdan del clamor de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, en una referencia clara al Mesías. Es decir, que ya un ciego había podido discernir que Jesús era el Mesías y él esperaba que cumpliendo estas señales también toda Jerusalén pudiera discernir, que él era el Mesías, el Salvador. Definitivamente, mis amados, aquellos que rechazan a Jesús no lo hacen por falta de evidencia. La mayoría de personas que están contra el evangelio no están contra los hechos históricos acerca de Jesús. Ellos no niegan la existencia de Jesús porque la historia no puede negarse. Y la historia da evidencia de un personaje que vivió en Jerusalén, que hizo muchos milagros, que fue seguido por mucha gente, aún después de su muerte, y también que incluso se dice que resucitó de entre los muertos. Así que los que no creen en Jesús o los que rechazan a Jesús no lo hacen por falta de evidencia. El problema del hombre no es falta de información, sino un corazón endurecido que voluntariamente se ha cerrado a reconocer que el Señor es el Señor, que Jesús es el Señor. Por eso, nuestra oración por los que no conocen a Cristo debe ser: Señor, abre sus ojos, abre su entendimiento, para que viendo puedan ver y para que oyendo puedan oír. Porque, mis amados hermanos, y lo digo de nuevo, el problema no es falta de información. El problema es que el corazón endurecido no responde a la información que recibe. Nosotros no conocemos a Jesús por alguna especie de experiencia mística. Nosotros tenemos un conocimiento intelectual del evangelio que afecta a nuestro corazón y que inmediatamente nos mueve hacia la voluntad. Y la fe no es una cosa distinta a eso. La fe no es un relámpago que nos alumbró del cielo y de repente ahora creíamos cosas que antes no teníamos ni idea. No, la fe comienza con información. En él también vosotros, Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven el proceso? ¿Verdad? Primero somos informados, luego nuestro corazón responde a esa información y luego eso nos mueve hacia el arrepentimiento y la fe por la obra divina del Señor. Ese es el proceso de salvación. Entonces el problema no es falta de información. El problema es un corazón endurecido que no procesa esa información. Y era lo que estaba pasando con los que estaban recibiendo a Jesús en ese momento. Los discípulos obedecieron el mandato del Señor. Estamos casi seguros que uno de esos discípulos era Pedro. Y la razón es que este evangelio, como Mateo y como Lucas, tiene muchísimos detalles de esa misión, ¿verdad? Se dice que lo desataron, dice dónde estaba, dice cómo era. Y nosotros sabemos que Marcos recibió información directamente de Pedro para escribir este evangelio. Así que estamos casi seguros que Pedro era uno de esos que iba buscando ese pollino. Y cuando ellos llegan, se encuentran efectivamente con el pollino allí que está atado, tal como Jesús lo había dicho. Ahora, solo imagínense la emoción, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes lo imaginen realmente. Alguien le dice: mira, yo estoy aquí en una ciudad que nunca he visitado, pero ve a esta casa que está en tal parte y allí te van a entregar algo que es para mí. Y de repente tú vas, todo escéptico, ¿verdad? Pues sí será. Sí será que eso es verdad. Y de repente llegas y te encuentras con que no, sí, mira, esto es para esa persona que tú estás. Solo imagínate la emoción. Así que es esa emoción de ellos y el acto, lo que sucede allí cuando ellos están desatando
ese pollino lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el discernimiento de unos desconocidos por la entrada triunfal. Cuando ellos se encontraron desatando el pollino, miren lo que dice aquí en el versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. Mira todos los detalles, afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron, obviamente, hey, ¿tú qué haces desatando ese pollino? Eso no es tuyo. ¿Qué hacen desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Qué era lo que había mandado Jesús? Si les preguntan, digan, el Señor lo necesita. Y cuando ellos dijeron eso, les dieron permiso. Los dejaron. Ahora, no dejemos pasar esto por alto. Ellos entendieron la escueta razón de los discípulos. Ellos no dieron otra explicación. Pero no, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos 3 años caminando con el Señor, lo hemos visto hacer milagros y estamos convencidos que Él es. Y hace poquito ahí Él nos dijo, sí, yo soy el Mesías, no te lo reveló ni carne ni sangre, yo te aseguro que Él es el Señor, Él va a morir, va a resucitar. Y yo te digo, mejor préstale ese burro. No hay un intercambio de palabras. Ellos dicen, el Señor lo necesita. Y les digo, no pasen eso por alto, porque esas personas obedecieron esa escueta orden. Ellos sabían que el Señor estaba hablando. Y es posible que tuvieran un conocimiento previo de Jesús, pero lo que es evidente es que sabían que esto era un servicio para el Señor. Algo que ellos sí podían identificar como una profecía mesiánica. Ok, pollino, nadie lo ha montado, fiesta de la Pascua, Señor que lo necesita. Oh, esto tiene que ser una señal. Llévense ese pollino. Ellos entendieron muy bien que lo que estaba sucediendo allí era algo de carácter milagroso. Ellos estaban esperando el día, así como aquel hombre, Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón que estaba en el templo todos los días, esperando el día en el que un día apareciera el Mesías y él pudiera cargarlo junto con Elizabeth, en Lucas? Ellos estaban esperando el día porque sabían que había un día indicado. Tal vez tenían sospechas de que Jesús podía ser ese Mesías, pero ahora esas sospechas estaban confirmadas. Ellos sabían de qué se trataba. Ellos pudieron identificar los tiempos. Su mente estaba esperanzada y estaba anclada en las escrituras que de antemano conocían. Señales de las cuales ellos estaban completamente informados. Yo quiero destacar también varias cosas más, además del discernimiento de estas personas que no sabemos quiénes eran. Número 1, y yo creo que es número 1 y ya, ellos se comportaron como verdaderos discípulos de Cristo. Ese pollino podía significar mucho para ellos, pero lo vieron como nada cuando se trataba de algo que podía servir al Señor. Ellos pusieron sus recursos y lo que tenían a la mano al servicio de su maestro. Y yo no dejo de pensar lo relevante, mis amados, que es eso para nosotros en el día de hoy. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados en las cosas nuestras y las atesoramos con tanta fuerza como si nosotros fuéramos los verdaderos dueños de eso? Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a servir al Señor con los recursos que Él ha puesto en nuestra mano. Tiempo, dones, talentos, habilidades que Él nos haya dado. Y eso, hermano, se puede reconocer en estas palabras. El Señor lo necesita. Y es una gran paradoja. El Señor, que es Señor y dueño de todo, necesita eso que tú tienes. Es una paradoja. Él es el dueño, pudiera tomarlo de manera arbitraria, pero no quiere. Él quiere que te involucres y que en cierta manera tú pongas eso que tienes que es de Él a su servicio. La obra de Dios sigue siendo exactamente por los mismos medios. Dios podría salvar al mundo de manera automática
o proclamar su mensaje desde el cielo, ¿verdad? Interviniendo todas las frecuencias de radio y aplicaciones del mundo y canales de televisión, emitiendo un mismo mensaje. Si no se arrepienten, irán al infierno. He aquí, yo vengo pronto. Pero el Señor no lo hace. Lo hace por medio de nosotros. Estas palabras el Señor lo necesita en buen sentido, deberían motivar nuestra actividad y servicio. No es que Dios no sea Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero hay una manera maravillosa en la que nosotros nos involucramos con nuestro servicio en la misión de Dios. Nosotros somos llamados a servir a los hombres, aunque ciertamente servimos a hombres. Nuestro mayor y más significativo servicio es al Señor, el dueño de todo. Todo cuanto nosotros hacemos, debemos hacerlo con ese entendimiento, para la gloria del Señor. Así que estas personas desconocidas y su discernimiento nos dejan a nosotros una gran lección. ¿Qué necesita el Señor de ti hoy? En el buen sentido. Si el Señor pudiera decir esas palabras, yo necesito de ti, ¿qué es lo que llena la raya vacía? ¿Cuál es la palabra que va allí? Tu tiempo, tus recursos, tus dones, tus talentos. Y ojalá, mis amados hermanos, que nosotros podamos no solo apreciar la manera en que estas personas reaccionaron al mandato de Jesús, sino el llamado que eso implica también para nosotros. Y esa causa de ese servicio, que el Señor puede entrar triunfante a Jerusalén, esa causa de que ellos facilitaron los medios para que el Señor entrara a Jerusalén, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor entra? El clamor superficial de una multitud por la entrada triunfal. Noten lo que dicen los versículos del 7 en adelante. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes se imaginen esa escena. Es una escena de mucha euforia. Cuando el pollino es llevado a Jesús, los discípulos obviamente no tenían montura. El pollino nadie lo había montado antes. Ellos toman sus mantos y fabrican una montura cómoda. Y entonces todos al ver eso, pues ya no podemos seguir poniendo nuestros mantos sobre el pollino porque vamos a hacer la montura más grande que el pollino. Empezaron a poner sus mantos sobre la tierra para que el Señor pudiera pasar allí montado. Y los que no tenían mantos iban y cortaban ramas y las ponían enfrente para que el Señor pudiera caminar por ahí. Es una escena memorable, épica. Pero hay algo todavía mucho más dramático. Había una especie de cántico gradual, ¿verdad? Y casi que antifonal, me atrevo a pensar. Los de adelante decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los de atrás respondían, bendito el reino de nuestro Padre que viene. Y todos en coro, Hosana en las alturas. Era una especie de cántico, de nuevo, eufórico. Era una euforia colectiva la que se había desatado ahí. Todos cantaban. Y antes de que usted se emocione con este pasaje, y antes de que usted diga, wow, qué alabanza, mira qué tremendo, cómo cantaba esa gente, yo quiero que nosotros examinemos muy bien qué es lo que está pasando ahí. La palabra Hosana que aparece aquí se traduce literalmente, te rogamos Señor, sálvanos ahora. Sálvanos, te lo rogamos. Hosana, Hosana, te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Sálvanos, Señor, te lo rogamos. Y viene por allá del Salmo 118, versículos 25 y 26. Era un cántico que se entonaba especialmente cuando los reyes salían a la guerra y el pueblo despedía al rey. Entonces cuando el rey se iba con su ejército, el pueblo cantaba, Hosana, Hosana, sálvanos, oh rey, sálvanos.
Pero otra cosa que ellos mencionan en su canto es bendito el reino de nuestro padre David. Y esto es una clave para nosotros entender la naturaleza de este clamor. ¿A qué se debía esta euforia? ¿Estaba esta gente realmente adorando a Jesús? ¿De qué querían que Jesús les salvara? Porque cuando nosotros vemos Hosana y decimos que significa sálvanos Señor, nosotros ahora pensamos, oh sí, estas personas querían que Jesús los salvara de sus pecados. ¡Wow! ¡Qué gente tan espiritual! Pero cuando leemos la otra frase, nosotros nos damos cuenta que ellos no estaban esperando ni clamando por esa salvación. La frase bendito el reino de nuestro padre David nos deja entender que lo que ellos estaban pidiendo era una liberación política. Ellos estaban esperando a un Mesías terrenal que pudiera librarlos del imperio romano que estaba sobre ellos. Y entonces ese cántico era, este es nuestro caudillo, este es nuestro libertador, este es el que se le ha parado firme a los fariseos, este es el hombre que nos va a libertar. Y cuando entra a Jerusalén, él se va a parar frente a Herodes y va a destruir ese imperio, él nos va a librar. Ellos estaban esperando a un Salvador que pudiera librarlos de las garras del imperio romano. ¿Cómo así? Entonces, todo esto no era algo que tenía un fundamento correcto. O sea que todo este Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no era algo que partía de una motivación real. Así es, no partía de una motivación real. Al menos no de la que Jesús esperaba. Esos mismos que ahora decían Hosana, escúcheme, eran los mismos que unos días después iban a gritarle, crucifícalo, 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 porque eso es la euforia colectiva. Un día grita una cosa y un día grita otra. Yo no necesito muchos ejemplos para ilustrar eso, ¿verdad? Basta que tú veas la historial político nuestro. Un día gritamos, salve fulano, y otro día gritamos, salve sutano. Y los mismos que levantan a uno son los mismos que le crucifican luego. Toda esta euforia partía de una idea equivocada de la misión de Jesús. Era una adoración con palabras correctas, pero con motivos incorrectos. Porque Jesús no había venido a ser un mero libertador político. El papel de Jesús no tiene absolutamente nada que ver con la liberación política y social, ni con el establecimiento de un sistema socioeconómico o alguna perspectiva de la economía, como muchos quieren hacerlo ver ahora. Jesús se rehusó a eso. Es más, hasta Juan el Bautista cayó en esa confusión. Y cuando estaba preso, mandó a los discípulos a que preguntaran a Jesús si era él o esperaban a otro. Porque dijo, yo te bauticé, dije que eras el Mesías, pero yo veo que todavía sigo preso. Veo que Herodes sigue siendo rey. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le manda a responder, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. En otras palabras, díganle a Juan, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino de libertad espiritual y servicio. Mis amados, esto nos dice mucho de la manera en que muchos adoran hoy día. Tal vez sus palabras son tan correctas y eufóricas como las de estos hombres. Tan correctas y eufóricas que hasta lágrimas pudieran tener. Piden liberación, claman por un Salvador y pueden llorar pidiendo su intervención solo por caprichos personales. Solo para ser librados de asuntos superficiales. Ellos no ven la gravedad de su pecado, no se ven a sí mismos como merecedores de la condenación y por eso no ven a Jesús como un verdadero Salvador. Porque para ellos Jesús es una especie de hippie, buena gente, de peace and love, que solo está para suplir de manera superpoderosa todos los caprichos contemporáneos.
Cuando Jesús es presentado como un Salvador, mi amado, ¿de verdad tú sientes que Él es tu Salvador? Y si tú dijeras, Jesús es mi Salvador, y yo te preguntara, ¿tu Salvador de qué? ¿Tú qué responderías? Porque yo sé que muchos aquí han sido salvados de la depresión, y muchos han sido salvados de problemas matrimoniales, y muchos han sido salvados de muchas situaciones, y el Evangelio tiene esos efectos. Muchos han sido salvados de enfermedades, muchos han sido salvados de la misma muerte. Pero cuando tú piensas en Jesús como el Salvador, ¿tú realmente piensas que Él es tu Salvador porque te libró de tus pecados? ¿O solo es uno de los muchos términos evangélicos que nos aprendemos casi de memoria y que componen nuestra amplia jerga? Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi... Jesús, yo te amo. Jesús, tú me salvaste. Hace poco yo hablaba con una persona que me decía honestamente, muy honestamente, yo he reflexionado mucho acerca de mi fe, porque cuando yo escucho a la gente cantar, Señor, tú me salvaste, yo no siento que Dios me haya salvado, porque yo no siento que sea un pecador. Y yo le dije, mira, yo agradezco tu honestidad, porque pudiera seguir hipócritamente diciendo, oh, Señor, tú me salvaste, sin, tú no estás sintiendo nada acerca de esa salvación. Cuando tú cantas sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego más y ahora veo, perdido y Él me halló, ¿tú de verdad sientes que el Señor hizo eso por ti? ¿Tú de verdad sientes que el Señor te libró de tus pecados y del infierno de la condenación? Porque esa es la esencia de nuestra fe, mis queridos hermanos. Todo lo demás es una añadidura a eso. Es más, pastor, eso parece una conjetura suya. ¿Cómo usted sabe que esa gente no era verdadera convertida? El versículo 11 nos muestra cómo esa euforia va de más a menos. Mira el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Con cuántos? Con los mismos 12. O sea que esa euforia que le dio la entrada a Jesús, ¿dónde está? Han visto el meme, ¿verdad? De John Travolta. Jesús mirando alrededor y la gente. Si Jesús hubiese encontrado su identidad en la adoración de esas personas, se hubiese frustrado. Y si nosotros midiéramos el liderazgo por la capacidad de personas por la cantidad de personas que te siguen, Jesús era un fracasado. Jesús, hace unas horas tú tenías una gente poniéndote la ropa para que tu burro no pisara el suelo. Y ahora no tienes a nadie. ¿Saben por qué, hermano? Porque la euforia se acabó. Porque el calor del momento se acabó. Porque Jesús no entró con una espada y se fue al templo donde estaba Herodes para cortarle la cabeza. Mis amados, me temo que muchas veces nuestro culto es algo más o menos así. El domingo por la mañana es una euforia y un derroche emocional, pero el resto de la semana vivimos desconectados de esa presencia especial que emana de la iglesia congregada. El cántico congregacional, la palabra de Dios predicada, produce algo en nosotros, euforia. Pero a veces pareciera que solo tienen que pasar horas, si acaso minutos, para nosotros desconectarnos de eso. Jesús no tuvo que esperar días, solo pasaron horas, la multitud se disipó, se encontraron con el atractivo de la fiesta de la Pascua, cada quien se fue a hacer su plan, a visitar su familia, a conocer su casa. ¿Qué clase de Salvador entonces era el que ellos estaban aclamando? ¿Sabe? Pero si hay una razón por la que ahora nosotros cantamos Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa razón debe ser porque somos conscientes que Él dejó su trono de gloria y se despojó de toda su majestad para venir a este mundo, entrar en un humilde pesebre y servir hasta la muerte por nosotros, como dice Filipenses capítulo 2. Si cantamos Hosana es porque estamos proclamando que Él es el Salvador de nuestras vidas y el que nos ha librado de nuestros pecados. Si hay una razón en nosotros para cantar Hosana es porque entendemos que Él nos ha salvado de la condenación.
Cuando veamos nuestra vida sucumbir ante el pecado y la tentación, cantemos, Hosana, Señor, sálvame. Cuando veamos al mundo hundirse en la injusticia, podemos cantar, Hosana. Cuando veamos la maldad multiplicarse, podemos cantar, Hosana, ven, Señor, y sálvanos definitivamente del pecado que nos aterroriza. Cuando veamos que somos débiles en nosotros mismos para pelear nuestras propias batallas y luchar contra el pecado que diariamente nos asedia, podemos cantar, Hosana, Señor, sálvame, como decía Pablo en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y empieza el capítulo 8 diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que Hosana significa para nosotros ahora, mi hermano. Y tal vez para ellos fue un canto solo de euforia colectiva. Pero de nosotros, en el entendimiento completo de lo que Él ha hecho, es un cántico que reconoce la verdadera liberación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mis amados hermanos, llevemos nuestras vidas espirituales más allá del mero formalismo o la mera euforia colectiva. Nuestra fe debe ser trascendente al respecto de nuestras emociones. Y yo no estoy diciendo que no expresemos nuestras emociones, porque es inevitable cantar, ya libre soy, Dios me salvó así, y mis cadenas ya Él rompió. Él me ha salvado de la condenación y del pecado. Tenemos emociones y esas emociones están involucradas con lo que creemos. Pero esas emociones no nos gobiernan. Porque si nos gobiernan nuestras emociones, nos van a llevar de aquí para allá, como dice Santiago, de un lado para... Si un domingo amanecemos bien, ese día venimos contentos. Pero si ese domingo amanecimos aburridos porque no hubo luz y hizo calor, Él lo entiende todo. Entonces ese día no sentí nada en el culto. Y el otro domingo me sentí muy bien. Y al otro no me sentí tan bien. Entonces ya nuestras emociones no gobiernan nuestra adoración. Al contrario, nuestra adoración debe gobernar nuestra emoción. No dejemos que así como desaparecen nuestras pasiones terrenales, desaparezca nuestra pasión también por Jesús. Jesús no es una tendencia, no es un hashtag. Fuerza fulano. Y después nadie se acuerda del fulano. Pray for, orando por, y nadie se acuerda después. Jesús no es un hashtag, ni es una tendencia en nuestras vidas, que pronto dejará de estar vigente. Él es nuestro presente. Él es nuestro Salvador eterno. Mis hermanos, aleluya. Bendito el que ha venido en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor para ser nuestro Salvador.